Otro de los temas que surgieron fueron las denuncias por las ejecuciones extrajudiciales o lo que se conoce aquí como falsos positivos. ¿Haría usted una autocrítica por esos casos? Pero es que yo no me las inventé, yo acabé con ellas con acciones contundentes, con toda la transparencia del caso y con toda la eficacia del caso, porque desde noviembre del 2008 las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales bajaron drásticamente. Eso inclusive lo reconoce la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué se dieron? Porque cuesta entender que efectivos militares o de las fuerzas de seguridad actúen de manera autónoma sin que haya habido alguna señal o algún contexto propicio a ese tipo de acciones desde más arriba. No, pues para que vea que el propio informe dice que ahí no hay responsabilidad de más arriba. Fueron criminales dentro de las fuerzas militares que fueron permeados por los narcotraficantes, que fueron los responsables de estos horripilantes crímenes. A mí me destrozó el corazón cuando supe que eso estaba sucediendo, pero nunca hubo una política de Estado o una política para que esto sucediera, ni mucho menos. Dios nos libre de tener un gobierno que pudiera hacer eso. De cara a esta segunda vuelta, ¿usted garantiza y se compromete a garantizar que no se van a repetir en casos como estos? Pero por Dios, le estoy diciendo que yo fui el que acabé con ellos, porque me pareció horripilante lo que estaba sucediendo. A mí me critican hoy que fui demasiado drástico en lo que hice para acabar con esos falsos positivos. Entonces, ¿qué más señales quieren sobre el actuar mío si no es actuar con determinación, actuar con transparencia, actuar con eficacia, y así voy a actuar en la Presidencia de la República? Pero esto ha sido utilizado con mucha intención política para tratar de manchar mi nombre cuando yo fui el que hice todo para que eso se acabara. No los inventé yo, eso viene de atrás. Los descubrí, los denuncié, tomé las acciones, 15 medidas drásticas que tomamos y fueron eficaces. Entonces, ¿por qué me sigue preguntando que si yo debo de dar garantías de que esto no va a suceder en mi gobierno? Entonces lo que me parece que no es, digamos, no es juego limpio, es que usted a veces dice, yo quiero cero falsos positivos, como insinuando que yo no quiero ser cero falsos positivos, que yo quiero ser honesto, como si yo no fuera honesto. Santos sabía de los falsos positivos desde febrero del 2006, porque así se lo hizo saber por escrito Vivanco de Human Rights Watch, y no hizo absolutamente nada para evitarlo. Solo cuando estalló el escándalo fue que destituyeron 17 generales, hicieron todas las barbaridades. Acuérdese que el fiscal Iguarán salió a decir que eran unos muchachos que no propiamente estaban recogiendo café, pero al final del día no les importó nada, como no les sigue importando. El CINEP y la Fundación Nuevo Arcoíris son algunas de las organizaciones que han denunciado que en 2012 y 2013 se siguieron presentando casos de falsos positivos. Y es que mientras se negocia la anhelada paz en La Habana, Cuba, Colombia pareciera olvidar que hacer justicia es parte de lo que necesita para seguir viviendo. La impunidad no solo es generadora de nuevas violencias, sino que se necesita justicia para que haya un escarmiento para los criminales, para que haya un nunca más. Nos acompaña el abogado Fernando Antonio Vargas, defensor de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de las verdades y mentiras de los falsos positivos y de la situación de los soldados colombianos involucrados dentro de estos casos y que actualmente están sin defensa penal. La verdad es que los falsos positivos son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al ejército colombiano en los últimos años. Los llamados falsos positivos son simplemente resultados operacionales que el ejército de Colombia ha logrado obtener en la lucha contra las estructuras milicianas a lo largo y ancho de Colombia. Mire, esto es muy sencillo. Si a esto le sumamos la guerra jurídica, le sumamos unos fiscales sesgados prosubversivos
o como dirían ellos, proinsurgentes. Y le sumamos unos procuradores judiciales incapaces de cumplir con su función. Y a eso se le suma unos abogados defensores no muy bien seleccionados que les da temor exigir las garantías judiciales en los procesos en defensa de los soldados colombianos. Y se corona esta gestión con unos abogados de parte civil y unas familias interesadas en ganarse $400.000 por cada muerto que produce en combate el ejército colombiano. Y a esto le sumamos unas ONGs internacionales y una gran campaña internacional, pues nos da el resultado que tenemos hoy conocido como falsos positivos, que están acabando con la capacidad operativa y moral del ejército. Mire, esto en el fondo no es más que pura propaganda. Me consta textualmente que lo que ocurre es que hay unos fiscales totalmente soberbios en el ejercicio de su cargo, sesgados por subversivos, con una ideología totalmente comunista, que gozan condenando a inocentes soldados en Colombia. Llamar a juicio a un soldado es sumamente fácil. Mire, condenar a un soldado es lo más fácil que hay en Colombia. Es que un soldado no tiene dolientes. Entre otras cosas, yo creo que estos llamados falsos positivos en el fondo son falsos positivos judiciales, lo que sirve para que mucho operario de justicia, mucho empleado judicial, mejore el resultado estadístico de su labor, porque condenar a un puñado de soldados es más fácil que condenar un narcotraficante o un guerrillero en Colombia, porque seguramente el temor a la retaliación paraliza al operador de justicia en esos eventos. Retaliación que no existe en el caso de los soldados. Los soldados desafortunadamente son también increíblemente abandonados por el mando militar. Es sumamente triste ver unos soldados en una audiencia pública solos frente a una completa jauría de operarios judiciales, de abogados de parte civil interesados en ganarse unos dividendos muy grandes y unas familias que hipócritamente lloran a sus muertos a sabiendas de que eran o participaban en actividades delincuenciales. Lo que a mí nadie me ha podido explicar, de acuerdo a mi propia experiencia como abogado defensor a lo largo y ancho de Colombia, es por qué el 95% de los dados de baja en las operaciones militares y ahora llamados falsos positivos, porque estos personajes todos tienen antecedentes judiciales por secuestro, por porte ilegal de armas, por tráfico de drogas, por cantidad de delitos. O sea, aquí nos están haciendo pasar a verdaderos delincuentes por angelitos de la sociedad que no lo han sido, y estamos condenando a inocentes soldados y se están enriqueciendo gente que en realidad da vergüenza en este proceso. De manera que esa es la verdad de los falsos positivos, de los llamados falsos positivos. Falta de defensa institucional, el gobierno y los mandos militares han sido ciegos en entender esta situación. Ellos creen que apoyando la persecución de los soldados mañana no van a llegar a sus cabezas. Por supuesto que también van a caer en esta hoguera, porque este es un proceso subversivo dentro de la legalidad, es un proceso de guerra jurídica y de guerra de propaganda que ellos tienen que entender. Hubo casos de falsos positivos, es correcto, pero... O sea, que los militares llegaron a cometer ese tipo de crimen en algún momento. No como política institucional, ni siquiera para salir un fin de semana gratis, no. Lo que llaman los falsos positivos no es otra cosa que dar de baja a guerrilleros, a milicianos, que no tienen un carnet de las FARC, que no tienen aquí, no dicen FARC ni ELN, pero son guerrilleros. Ya. Son, llamémoslo que fueron ejecuciones extrajudiciales. Sucedieron, pero no era política de la institución. Ahora, ¿qué está pasando? Los falsos positivos se los inventa Juan Manuel Santos siendo ministro. Esos golpes que él dio contra las FARC, eso no es cierto. O sea, esos asesinatos los auspició Juan Manuel Santos cuando fue ministro de Defensa. No. Yo digo que cuando fue ministro de Defensa, que se le atribuye que lo de Reyes, que Operación Jaque, él no tenía ni idea de eso. Él lo despertaban de la cama, hombre, vaya ponga la cara que va a salir a los medios. Eso es cierto. Él no tiene ni idea. Quien comandaba el ejército directamente era el presidente Álvaro Uribe. A Santos lo puso... En la operación Jaque, en la que rescataron a Betancur, no tuvo nada que ver. Nada, él llegó para la foto. Sin embargo, Uribe le dio la oportunidad de proyectarse como el hombre de la operación. Claro, porque confiaba en él.
confiaba en él. Fue una traición total. Ahora, falsos positivos. Siendo ministro de Defensa, va Juan Manuel Santos, el general Oscar Naranjo, otro general que Suárez Bustamante, Fran Per, que estaba dentro del círculo de Uribe, y estaban todos en el gobierno de Uribe, van a la embajada americana en Bogotá y dicen, ojo, el presidente Uribe y el gobierno están aquí, el presidente Uribe y el ejército están haciendo una cosa que se llama falsos positivos, están matando gente, su mismo equipo. Por eso es que el gobierno americano le dice, necesito que me garantice los derechos humanos o no hay más fondos. Entonces, ¿qué hace el presidente Uribe? Pues convoca qué es lo que está pasando aquí y nombra una comisión y hay un señor Carlos Franco, guerrillero desmovilizado. Forma parte de la comisión. Y es el que se va a las guarniciones, yo tengo el informe, es una cosa ridícula, no hace ninguna averiguación, y sale Juan Manuel Santos, ministro, a destituir a 27 oficiales acusándolos de falsos positivos, de los mejores combatientes contra la guerrilla. De esos 27, ninguno, era solamente publicidad. Yo supe que cogieron lista, ¿quiénes son los mejores combatientes contra la narcosubversión? Tales. Pero sin embargo, esto que acusó Human Rights Watch... Te cuento. Dice, tales, dijo, a eso me lo sacan. Y lo sacaron. Hoy en día ninguno está condenado porque no hay nada contra ellos, solamente fue a dedo que como los mejores combatientes. Esos son los falsos positivos. El tema de Suacha, que son los famosos falsos positivos de Suacha, yo conozco el proceso. Por ejemplo, dicen que hay uno que el ejército cogió a uno que era de síndrome de Down. No es cierto. Lo que pasa es que el muchacho cuando estaba como de 9 años o 6 años, el profesor dijo, tiene problemas de aprendizaje, y eso lo anexan, pero el tipo estaba violando en Cúcuta, extorsionando, cobrando, matando. Pero es un hombre de medios y sabe que en la televisión el tiempo es... Correcto. Un dictador peor que cualquiera de los que hayamos conocido nosotros con anterioridad. Quiero preguntarte, antes de que termine el programa, sobre tu opinión de las conversaciones en La Habana y que se haya elegido a Cuba como sede de estas conversaciones, pero antes quiero también concluir. Si no hay liderazgo político en Colombia alternativo, o sea, expreso, a excepción de Álvaro Uribe, si ustedes los periodistas que están retando al poder político y también a los grupos narcoguerrilleros, ¿cuál es el futuro de Colombia? O sea, ¿cómo tú vislumbras el futuro de tu país? ¿Como Venezuela o como Cuba? ¿Cómo vamos para allá? Dentro de los progresistas, por supuesto que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Gracias porque nos apoyaron con vehemencia, con pasión en esta segunda vuelta y fueron decisivos para el triunfo.